Muy buenos días, queridos docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muy buenos días a los estudiantes que siguen el programa Al Punto del periódico Saberes. Hoy en un horario singular, en un horario especial, en un horario fuera de lo común, donde no acostumbramos a hacer entrevistas, pero con un tema bastante importante y trascendental. Muy preocupados en el periódico Saberes por la crisis que se está viviendo dentro de la universidad, provocada por la convocatoria de elecciones y las continuas demandas por distintas razones de los candidatos a la justicia ordinaria. Por eso hemos invitado el día de hoy a un colega nuestro, un colega docente que es parte de la Corte Electoral Universitaria. El profesor Julián Ibarra es el único delegado docente vocal dentro de la Corte. Tenemos otra colega que es la presidenta, una colega abogada, María Goretti, y adicional a ellos dos están dos estudiantes que son elegidos por el Consejo Universitario. Primero queremos conocerlo, sabemos que Julián es un colega muy conocido, especialmente en las provincias. Sabemos que es graduado de nuestra universidad, pero queremos conocerlo más en detalle, profesor Julián. ¿Quién es Julián Ibarra? Bienvenido, profe, lo escuchamos. Ingeniero, primero que nada, hacerle llegar un saludo cordial. De la misma manera, hacer llegar un saludo cordial a todo lo que es la comunidad universitaria y también agradecerlos por la iniciativa, por su programa, que es muy valuable. Bien, como usted lo dijo, yo soy un docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno desde el 2008, que hemos iniciado como interino, durante 6 años estuvimos en condición de interinato, prácticamente dando clases de manera gratuita, y que en el 2014 hemos logrado de ser regularizados y a partir de ello estamos como docente ordinario. Desde esa fecha hemos estado asumiendo ciertas representaciones en pro de los profesores. Hemos iniciado con lo que es presidente interino de la facultad, presidente interino de la Asociación de la Facultad Integral del Noreste, San Julián. Luego en el 2016 también asumimos como presidente de la Asociación Integral Chiquitana. De la misma manera, el 2018 a 2020 también como presidente de la Facultad Integral Chiquitana. Paralelamente también he sido delegado alterno al Ilustre Consejo Universitario en 2016-2018, también delegado titular por la facultad, delegado titular al Ilustre Consejo Universitario por la Facultad Integral del Noreste San Julián. Y desde el año pasado, desde noviembre, estamos en el cargo de vocal de la Corte Electoral Universitario a la fecha. Esa es mi trayectoria institucional. Como usted decía, yo soy de formación politólogo, provinciano, nacido en Potosí, criado en San Ignacio de Velasco y obviamente formado dentro de nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, a la cual me debo todo, mi formación y mi ejercicio profesional. Gracias, profesor Julián Ibarra. Muy bien, en el contexto que nos convoca a esta reunión, profesor, esta entrevista, coméntenos cómo fueron los inicios de la Corte Electoral. Sabemos que es de corta vida, todavía fueron posicionados no hace mucho, y han habido algunos cambios. Tuvimos el lamentable fallecimiento de un colega que era miembro de la Corte, luego la renuncia de otra colega. Coméntenos cómo empezó el trabajo mismo de la Corte y en qué condiciones está trabajando en este momento. Adelante, profe, lo escuchamos. Bien, puede compartir su pantalla, si gusta. Estimado ingeniero, primeramente quiero hacer una mención y también me he obligado a salir también a desmentir ciertas situaciones. De la misma manera también por
situaciones que están generando desde un desprestigio institucional y también personal, para lo cual quiero hacer referencia y rechazar de manera contundente a una demanda que ha sido presentada en la Fiscalía Departamental por el colega Cardona, lo cual quiero desmentir categóricamente que este vocal no tiene ningún contrato como él afirma que los miembros vocales tendrían de 4 a 8 contratos que había otorgado el rector de la universidad. Por lo cual yo los emplazo al colega que demuestre que si yo tengo algún familiar dentro de la universidad y que demuestre públicamente y que si demuestra las evidencias, tendría que renunciar de manera inmediata. Caso contrario, en su momento, mi persona tiene que acudir a las instancias correspondientes para restablecer mis derechos, porque lo que están haciendo es difamar. Este suscrito vocal en ningún momento utiliza los cargos para beneficio personal. Siempre ha sido para el beneficio, o siempre hemos servido a las colegas y a la institución. Una prueba de ello es que cuando fui presidente de la Asociación de Docentes de la Facultad Integral Chiquitana, durante 4 años, este docente es el que tiene menos carga horaria y solamente cuenta con un grupo. Básicamente hemos ido hasta el lugar a ejercer nuestro ejercicio profesional por 14 a 20 horas, porque tenemos un compromiso con la región que me acobijó, la región que me vio crecer. Entonces no tengo ningún contrato familiar. Mis familiares trabajan en el campo de sol a sol, mis familiares trabajan de albañil, mis familiares trabajan en el extranjero buscando mejores condiciones de vida. Eso para aclarar para todos aquellos que no me conocen, pero sin embargo aquellos colegas que me conocen saben mis actos que son transparentes, y no me prestaría y no me voy a prestar para este tipo de situaciones. Pasando ya a la parte de la Corte Electoral, es importante mencionar que dentro de nuestro estatuto orgánico de la universidad está establecido, dentro de lo que es el artículo 80, de la misma artículo 81, en la cual en el 80 indica o nos da la facultad de organizar, conducir y controlar de manera transparente, y que sus resoluciones son irrevisables, contribuyendo decisiones inapelables y de cumplimiento obligatorio. De la misma manera, en el artículo 81, establece la composición de la Corte Electoral Universitaria. Aquí es importante mencionarlo, esta parte, donde indica la Corte Electoral Universitaria está integrada por 5 miembros. 5 miembros que serán elegidos por el Ultra Consejo Universitario por 2/3 de votos, los cuales durarán en ejercicio de sus funciones un periodo de 3 años y sin derecho a reelección. Aquí también hemos subrayado, porque es importante, en la cual dice la presidencia la ejercerá un docente que solo votará para dirimir. Como vocales serán designados 2 docentes y 2 estudiantes. Entonces, esta es la parte fundamental para poder esclarecer algunos cuestionamientos que tienen que ver con la situación actual. De la misma manera, quiero hacer la mención que la Corte Electoral Universitaria funciona en base a lo que es el estatuto universitario, en base a lo que es el reglamento electoral universitaria, que fue aprobada
mediante la resolución ICO número 003-2020, los cuales tienen ciertos vacíos legales, haciendo unas comparaciones con el reglamento, con el Código Electoral Nacional. Por supuesto que hay ciertos vacíos legales y que también generan cuestionamientos. Por otra parte, también la Corte Electoral Universitaria se basa en el reglamento interno de debates de la Corte Electoral Universitaria, que fue aprobado también por la Sala de la Corte Electoral Universitaria en noviembre de 2000. Ni bien que asumimos, hicimos algunas reformas a lo que ya existía como reglamento interno. Dentro de ese reglamento interno establece cómo tienen que componer o cuáles son las funciones de los vocales. Sin embargo, también es importante mencionar que los actuales vocales han sido electos el año pasado mediante el ICO 020-2020 de fecha del 22 de octubre de 2020, los cuales han sido posesionados el 4 de noviembre de 2020, que a la fecha estamos en ejercicio, en los cuales han sido electos los siguientes. Mi persona, Julián Ibarra, docente vocal titular. La ingeniera Sara Mirna Martínez, docente vocal titular. Doctor Luis Jaime Cruz, docente vocal titular. También la doctora María Goretti Caballero, docente vocal alterno. El universitario Osvaldo Flores, estudiante vocal titular. Universitario Fidel Mariaca, estudiante vocal titular, y el compañero Roberto Luján, estudiante vocal alterno. El primer directorio, según nuestro reglamento interno, es esta la que estoy presentando en este momento, en la cual la ingeniera Sara Martínez asume como presidente. De la misma manera también mi persona asume como vocal del área administrativa. El doctor Cruz asume la vocalía del área jurídica. El compañero Osvaldo asume la vocal del área de Secretaría General, y el compañero Fidel vocal del área informativa. Este es el primer directorio que luego de la modificación de lo que es el reglamento interno se ha elegido de manera democrática, en los cuales los tres colegas titulares teníamos la posibilidad de ser presidente. Sin embargo, mi filosofía de mi persona siempre ha sido de que para asumir la presidencia tendría que ser bajo un consenso unánime. De no existir un consenso unánime, mi persona muy difícilmente podría asumir cierta situación. Sin embargo, es importante hacer conocer, y es de conocimiento público también, que el 17 de enero de 2021, nuestro colega, doctor Jaime Cruz, llega a fallecer por el coronavirus, que obviamente ha dejado un vacío dentro de la universidad, pero sobre todo dentro de lo que es la Corte Electoral Universitaria. Sin embargo, asume el puesto del doctor Cruz, asume la doctora María Goretti Caballero como vocal del área jurídica, en el cual básicamente la Corte estaba íntegra y que se establecía todavía aquí lo que es el cogobierno. Sin embargo, ocurre una situación inesperada el 8 de marzo
2021. La renuncia de la ingeniera Sara Mirna Martínez, que el 8 de marzo de 2021 presenta de manera inesperada, sorpresiva, su renuncia a la vocalía, también a la presidencia de la Corte Electoral Universitaria, de manera irrevocable. De inmediato, la Corte Electoral lo que hizo es hacer conocer al ilustre Consejo Universitario, pero también la colega también de la misma forma ha presentado su renuncia en el ilustre Consejo Universitario. Por lo tanto, es de conocimiento público de toda la comunidad universitaria, también de las autoridades. Esta situación nos ha dejado lo que hoy estamos viviendo. Ante la renuncia del presidente, asume la colega doctora María Goretti Caballero como presidente y mi persona se mantiene en el local del área administrativa. Los compañeros estudiantes también se mantienen en sus áreas correspondientes. Sin embargo, queda un vacío en lo que es en el área jurídica, que hasta la fecha no tenemos de tal forma que a partir del 8 de marzo a la fecha no existe lo que es el tema de gobierno paritario. Las decisiones de la Corte están en función a la decisión, en función a los votos. Que la presidenta en este caso no puede dirimir porque sencillamente no existe lo que es el cogobierno. Esta situación son de conocimiento, insisto, de todas las autoridades de la universidad y también de los propios candidatos, que a muchos de los candidatos con los cuales tuve la oportunidad de encontrarme dentro de la universidad vocal, se les ha advertido esta situación. Y que para nadie es desconocido que esta situación podría generar ciertos inconvenientes. Supónganse, un ejemplo, que esta condición se diera en el ilustre Consejo Universitario, en los consejos facultativos o en los consejos de carrera. Por supuesto que se podrían dar a diferentes situaciones porque no existe la paridad docente y estudiante. Entonces, esta situación tendrá que ser considerada como una responsabilidad en su conjunto, toda vez que ni los candidatos ni las autoridades se han preocupado hasta la fecha de exigir, o caso contrario, de elegir por el quinto vocal. Bien, entonces este es uno de los aspectos fundamentales que están relacionados a la problemática, y posteriormente voy a pasar que también aspectos que han generado a la situación actual y está relacionado a la parte normativa. Gracias, profe. Perdón, antes de que continúe, esa es la situación actual. Realmente es un daño terrible el que se ha hecho a la Corte, la falta del quinto vocal. No conocemos, no sé cuál es el criterio suyo, no sabemos por qué el 8 de agosto se cumplen 5 meses de que renunció la colega Sara Martínez de su situación de la Corte, y en 5 meses el Consejo Universitario no se ha reunido para poder subsanar este inconveniente. Creo que aquí empiezan todos los problemas, profe. Coméntenos cuál es la situación interna de la Corte. Todas las decisiones se están tomando en función a la decisión
porque si es un docente y son dos estudiantes, por supuesto que la votación siempre van a ganar los estudiantes. Entonces, cuéntenos, profe, ¿cómo está la situación? Todas las decisiones, hay más de 70 colegas impugnados o inhabilitados o observados, como quiera llamársele. Hay un sinfín de demandas al Poder Judicial y lamentablemente la mayoría de las demandas están saliendo en contra de la Corte. Están tomando malas decisiones los estudiantes, la Corte. Sabemos que usted no ha firmado alguna de las resoluciones con las que usted no está de acuerdo, por supuesto, pero igual funciona, corre y vale porque son 2 contra 1. Es decir, ¿cómo está la situación interna de la Corte? ¿Cuál es el ambiente que se vive? Conocemos de que con el mismo documento lo han habilitado al candidato B y con el mismo documento lo han inhabilitado al candidato A. ¿Cómo está la situación? Coméntenos, profe. Bien, gracias, ingeniero. Primero que nada, aclararlos también a toda la comunidad universitaria en esta situación. No estoy directamente en representación de la Corte, sino como vocal docente, y que muchas informaciones no estaría autorizada para omitirlo, toda vez que toda esa situación tendría que hacerlo nuestra presidenta de la Corte Electoral Universitaria, la doctora María Goretti. Entonces, todas mis afirmaciones corresponden como vocal docente. No podría tampoco decir que las decisiones de los compañeros estudiantes sean malas, sino que ellos son parte del estamento, ellos son parte del gobierno y obviamente merecen nuestro respeto. Pero sin embargo, no compartimos muchos criterios a la hora de omitir. Y a la hora de definir la situación, obviamente el vocal docente está en desventaja. Más allá de que yo tenga ciertos argumentos, por supuesto que en votación siempre ellos van a tener la mayoría absoluta. Entonces, esa es la situación. Hay obviamente donde hemos estado en situaciones bastante complejas, hemos demorado muchísimo en tomar decisiones, pero sin embargo, insisto, que más allá de que yo tenga otros criterios, a la hora de verdad, siempre va a prevalecer los criterios de los compañeros estudiantes y que, insisto, no voy a afirmar si son malas o buenas, pero no compartimos muchos criterios, producto de ellos, muchas de resoluciones, suscrito vocal no ha firmado como usted lo afirmaba, digamos. Correcto. Gracias, profe. Sigamos analizando la situación interna de la Corte. Hay algunas resoluciones que usted no ha firmado. ¿Cuáles son las razones de forma general? No vamos a entrar en detalle porque son muchos candidatos y cada candidato merece una resolución o se hace una resolución para cada uno de ellos. ¿Cuál es el criterio? Por ejemplo, tenemos una palabrita que ha sido la manzana de la discordia, carrera afín o maestría afín. Pero el Consejo Universitario y la reglamentación lo ha dejado así abierto como una situación bastante ambigua. ¿Qué criterios técnicos han utilizado ustedes en la Corte en general para definir esta carrera es afín o esta profesión es afín a esta carrera y puede ser candidato? ¿O esta maestría es afín o no es afín? Entonces, coméntenos un poco cuál ha sido el criterio técnico, los instrumentos para evaluar esta situación. Bien, primero que nada es importante mencionar que actualmente este proceso electoral está con el nuevo estatuto orgánico que ha sido aprobado en el segundo Congreso, el cual tiene una serie de falencias, de lo cual también he sido partícipe de ello y he sido consciente y se lo ha advertido, pero sin embargo han traído, esas determinaciones han traído una serie de problemas. Simplemente voy a hacer algunas menciones que han ocasionado a ciertas interpretaciones, conjeturas y que generan, obviamente, en la problemática. Está con relación a lo que son los requisitos para decanos y sedecanos,
están los requisitos para director de carrera, que voy a mencionar las controversias que existen a la hora de determinar los criterios. Y también es importante mencionar que dentro del reglamento electoral establece para directores de carrera, aparece que los títulos tienen que ser expedidos por el Sistema Nacional de Universidades Públicas. También en la convocatoria sale para requisitos, tanto para rector, vicerrector, decano, vicedecano y director de carrera, en la cual se incorpora de que los títulos deben ser emitidos por el Sistema Nacional de Universidades, lo cual es conocimiento de toda la comunidad universitaria, de todos los colegas docentes, todos los candidatos, que mediante la resolución ICO 018-2021 del 9 de abril se aprueba esta convocatoria, y que en la cual se establece que la inscripción como último día es el 11 de junio 2021. Durante ese lapso, los colegas, los candidatos, tenían la potestad de hacer las impugnaciones, o tenían la potestad de hacer los amparos, como los han hecho varios colegas, como es el caso que han presentado el amparo contra el parágrafo 2 del artículo 2, también el amparo contra el parágrafo 1 del artículo 2, con lo cual el artículo 2 ha quedado sin efecto dentro de la convocatoria. Entonces, han asumido esa responsabilidad de los colegas y han acudido a que se los respeten sus derechos constitucionales, lo cual la justicia ordinaria les dio la tutela. Y muchos colegas no han hecho ninguna observación y han aceptado, han consentido con la convocatoria y se han presentado de manera conforme el 11 de junio 2020. Con lo cual se termina el principio de preclusión, que termina esa situación de observaciones a la convocatoria. Voy a hacer algunas menciones a lo que hacía mención estimado ingeniero. Un ejemplo que es cuestionable es el tema requisito para decano o vicedecano, en la cual establece 4 años de antigüedad dentro de la facultad, y el inciso C establece 5 años de antigüedad. Si bien los 5 años de antigüedad otorga recursos humanos, y la Corte Electoral ha solicitado a lo que es a la DAGA, ¿verdad?, de los 4 años dentro de la facultad. De la misma forma, también en el nuevo estatuto establece que el inciso D, donde indica poseer grado académico de licenciatura en el área de formación de algunas de las carreras de la facultad, título en provisión nacional y de maestría como mínimo. Son términos que puedan generar a diferentes interpretaciones. Sin embargo, este inciso era perjudicial para las facultades integrales, porque dice formación de algunas de las carreras de la facultad, considerando que las facultades somos multidisciplinarios, tenemos nuestras propias carreras, lo cual, nuevamente repito, que en el Congreso hemos hecho la representación correspondiente y que hemos hecho aprobar artículos transitorios, tanto para congresistas, para decanos, vicedecanos y directores de carrera. Sin embargo, lamentablemente, que el requisito para decanos, vicedecanos ha sido omitido de manera inexplicable, en los cuales hemos sido afectados las facultades integrales,
y que también era una preocupación de todas las facultades integrales. De la misma manera, está con relación que también ya lo manifestaba, los requisitos para director de carrera, que también se dan a interpretación o omitir diferentes criterios. El inciso B indica que ser profesional con título a nivel de licenciatura de la misma carrera, aquí está la controversia, o de una carrera afín, o tener grado de maestría afín a la carrera. Esta parte no está reglamentado en ninguna parte. El ICO no los ha reglamentado, nuestros órganos o instancia correspondiente no está reglamentado. Entonces, para esto se puede dar a diferentes interpretaciones, diferentes criterios. Sin embargo, este suscrito vocal en su momento ha presentado para analizar de manera exhaustiva, o caso contrario, también ha solicitado la interpretación a lo que es a la Comisión Jurídica del ICO, los cuales obviamente no han sido aceptados, y que se ha tomado el criterio de que carreras afín, maestrías afín, tendrían que ser de la misma facultad. Que para muchos, insisto, puede ser cuestionable, pero no había otros criterios más objetivos para determinar con relación. Pero por supuesto, aquí es en esta parte donde nos hacía falta el quinto vocal, el área jurídica. De la misma también otras controversias que se han generado es el caso de los ciclos comunes. Existen 4 facultades donde sí establecieron los ciclos comunes. El resto de las facultades no tienen ciclos comunes, que también se genera como una subjetividades o para diferentes interpretaciones. Otro aspecto importante que generó también para aplicar diferentes criterios, con los cuales también este vocal no ha compartido, es la aplicación de lo que son los artículos transitorios de la convocatoria, en la cual indica el transitoria primera, parágrafo 1, en lo cual establece para las facultades integrales. Voy a hacer una lectura para que la comunidad universitaria pueda entender y que se pueda generar para diferentes interpretaciones. Lamentablemente, el ICO considero que en esta parte lo hizo no de manera adecuada, lo cual indica, voy a hacer la lectura correspondiente. En sucesión a las interpretaciones realizadas por el Ilustro Consejo Universitario de los alcances de los artículos 59 y 77, el 59 es para decano y vicedecano, y el 77 es para editor de carrera del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en aquellas facultades integrales donde no exista todas las áreas de formación académica, los docentes que cuenten con título de maestría podrán postularse a los cargos de decano y vicedecano, considerando sus características particulares de cada carrera. La aplicación de este artículo también ha sido controvertido, con los cuales obviamente este vocal no comparte la aplicación, porque consideré siempre que se tenía que considerar para las facultades integrales, tanto para decanos como directores de carrera. Sin embargo, existe el parágrafo 2, en la cual indica para las carreras que, ojo, aquí ya no habla de las facultades integrales, aunque muchos delegados ICO también tenían su propia interpretación,
que los artículos transitorios eran para las facultades integrales y no para las facultades de la ciudad. Sin embargo, también esto es ambiguo, en la cual dice, para las carreras que, por sus particularidades especiales, cuando no exista ningún candidato docente con título de licenciatura en el área de la carrera o maestría, podrán postularse al cargo de director de carrera aquellos docentes ordinarios programados en la carrera y con título de maestría. Fíjense que la controversia que existe en estos artículos transitorios, lo cual también como vocal, también en representación de las facultades integrales, hicimos un informe mucho más clara y que sin embargo el ilustre Consejo Universitario ha redactado de esta forma, lo cual también han habido ciertas acciones de amparo constitucional, indicando a algunos candidatos que se acogían a estos artículos transitorios, se los ha inhabilitado por una orden judicial. Con lo cual prácticamente es un perjuicio para las facultades integrales. Entonces, este artículo transitorio, como indicaba, ha generado una serie de controversias internas dentro de lo que es la Corte Electoral Universitaria. Ahora, quiero también pasar, seguramente muchos colegas, estudiantes también dirán, ¿qué hizo el vocal docente en defensa de los derechos en pro de la transparencia de la Corte Electoral Universitaria? Quiero hacer una presentación de algunas de las correspondencias que están directamente relacionados al claustro universitario. En su momento, toda vez que la convocatoria tenía que salir el 1 de marzo, toda vez que hasta el 23 la Corte Electoral no había presentado ninguna propuesta, el suscrito vocal solicitó que se trate de manera inmediata. De no existir la respuesta, el 25 de febrero presentamos una propuesta de convocatoria una convocatoria para el claustro universitario, en lo cual en mi propuesta establecía 3 aspectos fundamentales que iban a generar problemas. Uno es el tema de, en estricto apego a lo que es nuestro estatuto, hemos ratificado, tanto para directores de carrera como decano y vicedecano, sin derecho a la reelección. Sin derecho a la reelección. Otro aspecto importante que también hemos planteado dentro de esa propuesta es que las autoridades electas, designadas, administrativos, deben renunciar antes de su presentación como candidatos. Lo cual no ha sido tampoco la convocatoria, más bien establece que las autoridades electas no deben renunciar en aplicación a una sentencia constitucional que ha sido para presidente y vicepresidente. También de la misma forma hemos planteado que para las facultades integrales debería estar establecido en un artículo lo que ha salido posteriormente como artículo tránsito, lo cual no garantizaba, el cual también estaba advertido esa situación. De la misma manera, ante la renuncia de la ingeniera Sara Martínez, preocupado por la situación, sobre todo por la transparencia, por la institucionalidad a lo que nos debemos,
prácticamente después de una semana, este suscrito vocal ha presentado una correspondencia a la sala plena solicitando que la sala plena, como Corte Electoral Universitaria, se pronuncie hacia la instancia correspondiente exigiendo la elección inmediata del quinto vocal. Luego de no haber logrado el apoyo correspondiente, nos dirigimos directamente a lo que es al presidente del Ilustre Consejo Universitario. En fecha, el 20 de abril, hemos hecho conocer como vocal, en la cual, al igual que a la sala de la Corte y al Ilustre Consejo Universitario, ya habíamos advertido, en la cual en la última parte dice, para efectos de garantizar el proceso electoral y prevenir futuras acciones legales contra de la Corte Electoral Universitaria. Entonces, ya sabíamos de que la situación de paridad nos podría generar ciertas inconvenientes. Por eso lo hicimos, por responsabilidad institucional. También toda vez que las elecciones iban a ser el 16 de julio, y para no tener contratiempos, hemos presentado una propuesta de criterios para el padrón, criterios para la habilitación de los candidatos, también criterios para la habilitación en qué carreras se iban a elegir directores como no también. Los cuales están bien fundamentados. Es una propuesta que hemos presentado. Posteriormente, otro inconveniente que hemos tenido, en los cuales muchos profesores han reclamado, y a mi persona que también me han hecho conocer, es la tardanza de la certificación de la DAGA, tanto para decanos y vicedecanos, los cuales en los criterios tampoco hemos compartido con los colegas estudiantes, y ante la situación, mi persona ha presentado por responsabilidad una carta afirmando que estos criterios se deberían considerar. Por otra parte, luego de que ya se han presentado los candidatos al claustro y que teníamos el conocimiento del informe de las instancias sobre el tema de la crisis sanitaria, la COE, quien sugería la suspensión de las elecciones. Ante esa situación, mi persona como vocal docente ha solicitado a la sala que la Corte Electoral debe convocar a una reunión informativa a todos los candidatos, rector, vicerrector, decano, vicedecano, director de carrera. ¿Para efectos de qué? Para efectos de informar dicha solicitud y además informar ciertas situaciones que podían contravenir. Lo cual prácticamente no se ha realizado hasta la fecha, y que es de conocimiento público también que este vocal no ha firmado lo que es la modificación de la fecha, porque considero que después de estar inscritos los candidatos, adquieren un derecho, por lo cual estaba de acuerdo que había la necesidad de modificar la fecha, pero no de la forma. Tenía que ser a través de los candidatos, a través de sus delegados, o caso contrario, a través del Ilustre Consejo Universitario. Pero como conocemos que el Ilustre Consejo Universitario en muchas situaciones no se puede reunir, por lo tanto, mi criterio personal era de que se debería hacer con la venia de los propios candidatos o delegados. Por lo cual, esa modificación de fecha de las elecciones
este vocal no ha firmado, así como muchas resoluciones también. Posteriormente también, ante la situación de las inquietudes también ante los cuestionamientos también de la crisis sanitaria, hemos presentado una propuesta de reglamento de campaña electoral por la crisis sanitaria para efectos de evitar los contagios, para efectos de que podamos cumplir o los candidatos cumplan con el tema del sistema de bioseguridad. Hemos visto candidatos que convocan bastantes aglomeraciones, lo cual les puede generar, para efectos de eso, si bien ya existe la reglamentación de la campaña electoral, sin embargo, considero que se debe hacer algunas reglamentaciones específicas en función de lo que ya existe, lo cual tampoco ha sido aprobado hasta la fecha. Ok, profe, excelente. Vamos a seguir conversando con usted. Pero hay algunas consultas que nos hacen acá por las redes sociales y nos consultan, por ejemplo, ¿no hay la posibilidad de una segunda postergación, como se está comentando en las redes sociales? Las elecciones, la Corte garantiza que las elecciones son el 18. Hay criterios también de que esto es existe la posibilidad de que se posterguen las elecciones para el año que viene, con algunos argumentos que ya están circulando por ahí. A ver, la consulta, profe, ¿se realizan las elecciones bajo estas condiciones? ¿Es posible realizar las elecciones el 18 de agosto? Gracias, ingeniero. Las elecciones, mi criterio personal es que se tienen que realizar el 18. Pero sin embargo, es importante, imprescindible, de que de manera inmediata el ilustre Consejo Universitario debe elegir el quinto vocal y además un alterno. Profe, perdón, profe, hay otra solicitud de la Federación Universitaria de Profesores. Ha presentado una demanda ante la justicia universitaria pidiendo la suspensión de estas elecciones por algunos acontecimientos que han venido sucediendo. ¿Cuál es su criterio, profe, sobre esta solicitud? Considero que no corresponde. Considero que nos debemos apegar a nuestras normas internas. Hay procedimientos para acudir a esas acciones. Considero que hay que cumplir. Pero, sin embargo, como vocal, considero que las elecciones se deben llevar a cabo y simplemente aquí considero que está faltando ciertas condiciones como los manifestaba el quinto vocal. Profe, la situación suya, ¿en algún momento usted no ha pensado en renunciar a su encargo que le hizo el Consejo Universitario ante todas estas situaciones que usted ha ido describiendo poco a poco en esta entrevista? Efectivamente que sí, en su momento, luego sobre todo de la muerte del doctor Cruz y también de la ingeniera Sara Martínez, y también ciertos malestares internos que hubieron, hemos considerado, sin embargo, también muchos colegas a los cuales me debo, sobre todo por el apoyo unánime de las facultades integrales, y también luego de un análisis profundo, le decimos a aquellos que tal vez sería o sugieren, este vocal no va a renunciar, porque mis actos son de manera transparente. No tengo nada que ocultar. Por lo cual, vamos a seguir como vocal electoral y que más bien, nuevamente insisto, de que a todos los candidatos, a todos los colegas,
considero que hay que generar certidumbre, y este vocal está dispuesto a partir de la fecha, obviamente siempre en mis actos, transparentarlo y hacerlo de manera pública. Profe, creo que era Stalin en la vieja Rusia que decía: los votantes no deciden nada, los que cuentan los votos son los que deciden todo. Es un viejo dicho que se circula por ahí, ¿no? Vengo a colación de esto porque la pregunta es la siguiente, profe. Después de todo lo que se ha presentado, lo que usted ha visto, ¿es posible confiar todavía en esta Corte? O como muchos plantean, he visto varios candidatos que plantean que deberían cambiar el 100% de la Corte. ¿Se puede todavía confiar en esta Corte, profe? Gracias, estimado Inge. Se puede confiar, como insisto nuevamente. ¿Qué es lo que corresponde aquí? Que haya paridad docente. Que de inmediato que exista el quinto vocal. Y les aseguro que la Corte va a dar garantías suficientes, pero que además estamos dispuestos a cualquier sugerencia en pro de la transparencia. Algo que yo debo afirmar es que si hay algo que mejorar, por supuesto que lo vamos a hacer. Pero como ya les indicaba, el mayor inconveniente para este vocal que hemos estado ejerciendo es la falta de un quinto vocal. Por lo tanto, la comunidad universitaria debe estar seguro que teniendo el quinto vocal se garantiza las elecciones, se garantiza la transparencia. Profe, hay una sugerencia que yo quería hacer aquí, no sé si a través suyo podemos llegar a toda la sala plena de la Corte. ¿Por qué la sala plena no se transmite en vivo? Las sesiones del ICO y muchos medios que lo transmiten en vivo, hasta los mismos delegados lo transmiten. Las sesiones del Seguro Universitario en este momento creo que está en una reunión y más de una persona suficiente con su celular y unos cuantos megas puede transmitirlo para que cualquier persona pueda enterarse de qué es lo que está ocurriendo ahí, qué decisiones toman y qué posición asume cada uno de los delegados. Primera consulta, ¿es posible plantear una transmisión en vivo de todas las sesiones, de todas las salas plenas que ocurran? Y segundo, ¿no será posible a la sala plena, sin derecho a voz ni voto, poder autorizar que se puedan incorporar veedores? Por ejemplo, la Federación Universitaria de Profesores, la FUL, los delegados al Consejo Universitario, mejor dicho, los candidatos a rector, los candidatos a decano, a jefe de carrera, inclusive invitémosla como veedor a algún personal de la Corte Electoral Departamental, es decir, tratemos de darle el marco referencial institucional de transparencia para que ya no existan dudas sobre los actos que están ocurriendo dentro de la Corte, como muchos lo han manifestado en estos últimos días. ¿Es posible hacer eso, profe? Bien, la primera consulta con relación de que se transmitan al vivo las sesiones, si bien en ninguna normativa, ni en el estatuto, ni en el reglamento, ni en el reglamento interno, no establece que las sesiones deben ser públicas. Sin embargo, como vocal docente, no tengo ningún inconveniente de que sean así. Si las instancias nos ordenan así, tiene que ser así. Y si la decisión pasara por este vocal, también apoyo esa situación. Insisto que no tengo nada que ocultar. Mientras más mis actos sean más transparentes, para mí es mucho mejor. Porque esta situación está denigrando inclusive mi prestigio profesional. Con relación a la segunda pregunta, si la decisión estaría en este vocal, también los acepto. Si tuviera que incorporar algunos veedores,
o delegados, yo estoy plenamente de acuerdo. Porque el que no tiene nada, no teme a nada. Por lo tanto, si hay esa posibilidad, por supuesto que van a contar con el apoyo de este vocal. Pero la situación no solamente pasa por un apoyo, por una decisión únicamente de mi persona, sino que habemos dentro de la Corte vocales que obviamente tienen que lograr que así sea. Ok, gracias, profesor. Esta ha sido la entrevista con el profesor Julián Ibarra, vocal de la Corte Electoral Universitaria. Hemos hablado de muchos temas, hemos consultado la situación, él muy preocupado por las cosas que están ocurriendo con su responsabilidad. Él es consciente de que el Consejo Universitario le hizo un encargo para poder administrar los procesos electorales. Ya administraron el proceso electoral de la PUC y creo que se llevó adelante sin ningún inconveniente. Ahora viene el reto de administrar el claustro universitario, rectores, decanos, jefes de carrera y todo lo que viene luego con los delegados al Consejo Universitario. Es una responsabilidad muy grande y él ha tenido la oportunidad, en el periódico hemos querido darle la posibilidad de que él pueda manifestar su verdad, su criterio y su posición ante algunas cosas que están ocurriendo dentro de la Corte. Nos encantaría tener en un próximo programa a la presidenta de la Corte y a los dos colegas estudiantes que están ejerciendo el mismo cargo de vocales en esta Corte para poder ir conociendo los criterios e ir conociendo el detalle del trabajo mismo de la Corte. Es importante, como decía Julián, en cuanto más transparentes sean los actos, mejor. Ideal sería que se autorice una transmisión en vivo de todas las sesiones. El periódico se ofrece como voluntario para ayudarles a hacer las gestiones para transmitirlo. Podemos ayudar con la parte técnica. Ideal sería que tengamos algunos delegados veedores de todo lo que está ocurriendo internamente y toda la sugerencia que pueda venir de la comunidad universitaria debería ser bienvenida. Muchas gracias, profesor Julián Ibarra, y no sé, sus últimas palabras, tal vez diríjase a los docentes, a los estudiantes, en función a lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Gracias, estimado ingeniero. Reiterar mis agradecimientos por esta oportunidad. Soy de los que no me gusta salir de manera pública a través de los medios, pero me he visto obligado por esta situación en defensa de la institución, en defensa también de un prestigio profesional que venimos desarrollando y que espero que en los próximos días o de manera inmediata podamos contar con el quinto vocal y que también, ojalá que las autoridades nos puedan proporcionar todas las condiciones para que esta Corte Electoral lleve a cabo este proceso del claustro y que también decir a los colegas, a los candidatos, ser más objetivos en sus apreciaciones, en decir las cosas, toda vez que prácticamente nuestro prestigio institucional se está ventilando en los medios de afuera y que obviamente eso genera un malestar interno con ciertos, inclusive con subjetividades, y que se genera obviamente algunos antecedentes que no quisiéramos que suceda como las gestiones pasadas. Muchísimas gracias, estimado Inge. Nuevamente, reiterar mis saludos cordiales a toda la comunidad universitaria, sobre todo a todo lo que es las facultades integrales. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, profesor. Y ese ha sido el programa Al Punto del periódico Saberes. Preocupado por lo que ocurre. Son 9 demandas presentadas por los candidatos al Poder Judicial que ya han sido ganadas en contra de la Corte. Y queríamos conocer la verdad de los hechos. Y gracias, profesor Julián, por estar con nosotros. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.